A mediados del siglo XIX, cuando O'Higgins en 1840, 1841 hace su testamento en Perú, le pide al gobierno de Chile que por una deuda que él dice, que él reclama, que le tiene el Estado para con su propio pecunio, que entre otras cosas él quiere que se construya un observatorio astronómico para la República. Bueno, 10 años más tarde llega una misión del Observatorio Naval de Washington, se instala en el Cerro Santa Lucía y no se sabe si porque O'Higgins había dicho eso o por qué razón, el presidente Manuel Montt decide fundar el Observatorio Astronómico comprándole el instrumental. El conocimiento astronómico en Chile era cero. Entonces, si hubieran querido hacer un observatorio de la nada, no hubieran podido hacerlo. Dijeron, este caballero trajo un montón de equipo que constituye un pequeño observatorio, negociemos con él, le compramos el equipo, Chile pagó 8.500 pesos oro, creo, serían, no sé, 8.500 dólares, pero de 1.852, para comprar todo el equipo, 3 relojes de péndulo, 2 o 3 telescopios, libros y otras cosas, y se funda el Observatorio Astronómico Nacional. Ahora, en esa época, uno no esperaba, Chile en esa época, el 80% de la población eran analfabetos. Había nacido la República, pero nadie en la República le interesaba que el pueblo supiera leer y escribir. Entonces había un absolutismo cultural, entonces si el presidente de la República consideraba que valía la pena hacerlo, se hacía. Y si O'Higgins, que había sido también un alto dignatario, consideraba que valía la pena, él se lo decía al presidente de la República. No era la señora Juanita la que clamaba con pancartas, hagamos un observatorio astronómico, porque eso nunca iba a ocurrir. Sí. Carlos Moesta, en realidad se llamaba Carl Mesta, porque era una O con cremilla. Aquí le pusieron OE, en castellano sería Carlos Moesta. Estaba en Chile, llegó aquí en 1850, para un proyecto que se llamaba la Carta de Chile, que estaban haciendo un mapa de Chile y querían tener la ubicación geográfica de todos los lugares. En esa época el único método era mediante observaciones astronómicas, observaciones del Sol, con todo lo que corresponde a uno ya le da la latitud, y observaciones de la Luna y de otros le puede dar incluso la longitud, que la longitud es más complicada que la latitud es relativamente fácil. Él estaba en Chile y cuando se decide comprar el observatorio astronómico, él era doctor en astrofísica en la Universidad de Marburgo, en Alemania, y entonces él era el personaje que más sabía de astronomía. Era un hombre bastante joven, tenía como 27, 28 años, y a él lo ponen a cargo del observatorio. Y entonces el observatorio parte con un profesional, un tipo que no tenía nada más que aprender en el fondo, y le pide al gobierno que lo trasladen a la Quinta Normal, porque en el Cerro Santa Lucía tenían un espacio muy reducido. Estaba donde hoy día está el Castillo Hidalgo. Ahí estaban instalados 2 casuchas del observatorio, pero habían problemas porque el sol le pega muy fuerte en la tarde, y entonces el peñón, todas las rocas, como que se mueven un poco por el calor y las observaciones astronómicas salían bastante malas. Deciden irse a la Quinta Normal, donde estuvo desde 1860, 1862 hasta 1912, 1920 casi. Estuvo medio siglo. Y después de ahí, se quedó a cargo del observatorio un señor que fue bien importante en la política chilena, que se llamaba José Ignacio Vergara. José Ignacio Vergara fue el segundo director, pero José Ignacio Vergara fue diputado por Talca, fue intendente de Talca, fue senador por Talca, después fue ministro de Educación, Justicia y Culto, que era un solo ministerio. Que era el que dependía y el observatorio dependía del Ministerio de Educación, pero él fue ministro y seguía siendo como formalmente el director del observatorio. Después fue ministro del Interior del último año del gobierno de Santa María, fue precandidato presidencial contra Balmaceda, perdió la candidatura por el Partido Liberal, fue Balmaceda el electo, y él siguió de senador y pasó a ser presidente del Senado, y siendo presidente del Senado lo eligieron rector de la Universidad de Chile. Este caballero tenía todos los cargos del mundo, a los 50 y pocos años le dio un infarto y murió. Y ahí se queda a cargo un francés que se llamaba Alberto Brecht, que lo había traído, con 2 franceses más, había traído una tríada de franceses, y Alberto Brecht, se queda a cargo del observatorio, pero era un mecánico celeste, es decir, era un tipo de una formación teórica extraordinaria, pero no tenía
sensibilidad con la parte instrumental. Y el observatorio fue quedando postergado, a pesar de que el director estaba ahí siempre. Estuvo postergado mientras Vergara fue ministro, senador y todo lo demás. Pero con Obrecht no recupera el esplendor que tuvo inicialmente con Moesta. Y entonces Pedro Montt, en 1907, en 1908, le pide al embajador de Chile en Alemania que se consiga un director alemán para ponerlo en el observatorio. Y viene don Federico Ristenpart. El doctor Ristenpart era un hombre de 40 años, profesor de la Universidad de Berlín. Viene acá y lo primero que dice, este lugar es muy malo, hay que sacar el observatorio más lejos. Y se lo llevan a una ciudad que quedaba entre Santiago y San Bernardo, que se llamaba Los Espejos, que hoy día es el paradero 34 de la Gran Avenida. Se empieza a instalar ahí el observatorio, pero desgraciadamente don Pedro Montt murió. Y como esto era una iniciativa bueno, como habían sido las anteriores, Manuel Montt, que era el padre de Pedro Montt, había dicho que sea el observatorio y lo hizo como presidente. Pedro Montt hizo lo mismo 50 años más tarde. Y al morir Pedro Montt, viene Ramón Barros Luco, un presidente bastante pintoresco, conocido popularmente por su aporte a la gastronomía, y no hizo ningún aporte a la astronomía, y finalmente fueron estrangulando el proyecto de Ristenpart hasta que finalmente lo estrangulan tanto que Ristenpart se suicidó en el observatorio el 6 de abril de 1913, cuando le dicen, mira, no te vamos a renovar el contrato y te podés ir cuando queráis porque no queremos extranjeros como tú. Y él dice, bueno, me voy. Y a los 2 o 3 días se pegó un tiro en el observatorio, en la Gran Avenida. Y de ahí tuvo 2 discípulos. Uno, primero pusieron un marino retirado, y que no vale la pena, Ismael Gajardo se llama, y después viene Rosauro Castro y Rómulo Grandón, que fueron 2 discípulos de Ristenpart. Y en 1950 asume un director muy enérgico que era Federico Rutland, o Federico Rutjant en realidad, porque era catalán. Había llegado chico a Chile, así que para todos los efectos era chileno, pero venía de Cataluña, de la Cataluña profunda, de Gerona, de por ahí. Y Rutjant va a hablar con el rector de la Universidad de Chile, le dice, necesito más plata para hacer que el observatorio surja. Le dice, no, un momentito, la Fuerza Aérea tenía una instalación al lado del observatorio y quería comerse el observatorio a toda costa. Y entonces le dice, mira, consíguete otro lugar, le vendemos este lugar a la Fuerza Aérea y nosotros nos mudamos con el observatorio de otro lado. Y ahí se loteó todo este sector donde estamos, el Fundo Vital Apoquindo, y con la picaresca habitual, y bueno, y con mucho agradecimiento de los astrónomos, pero una cosa no quita la otra, se decidió que había que hacer, de acuerdo con el plano regulador, una cantidad bastante grande, porque eran muchas hectáreas, no sé cuántos cientos de hectáreas, o miles de hectáreas, las que se lotearon. Entonces el Cerro Galán son 47, 48 hectáreas. Entonces el Cerro Galán se dejó como área verde de todo el loteo y se lo regalaron a la Universidad de Chile para que pusiera el observatorio en su cumbre. Y Rutjant instaló todo el observatorio, todos estos edificios, bueno, salvo este que está aquí a nuestra espalda, que es más nuevo, todo el resto lo hizo Rutjant y ahí se vino acá. Esta es la última etapa del observatorio. Y estamos en un lugar que ahora la ciudad también se lo comió. El observatorio se fue para el extremo occidental de la ciudad, la Quinta Normal, cuando la ciudad no había más ciudad, hacia el oeste. Después se fue hacia el sur, después se vino hacia el oriente y ahora ya no tiene sentido irse para ninguna parte. Este es el lugar donde están las oficinas, donde están todos los computadores. Y el observatorio en 1927 fue transferido a la Universidad de Chile. Me dijeron, ahí está, vean ustedes cómo se las arreglan. El Ministerio de Educación no quiso tener más la tuición directa del observatorio. Y el observatorio estuvo como tal hasta el año 65. Y ahí la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la cual nosotros dependemos, creó el Departamento de Astronomía. Entonces, en el fondo, le sacó el sombrero del Observatorio Astronómico Nacional y le puso el sombrero de Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Pero el observatorio físicamente sigue siendo esto. Yo creo que el observatorio no está muerto, ha estado un poquitito en el limbo, pero fue una iniciativa que tiene 165 años y la idea era
que a través del observatorio se pudiera, ideas básicas de astronomía se pudieran permear la sociedad. El observatorio fue durante más de un siglo el que daba la hora oficial de la República de Chile. Aquí hay instrumentos, ese pequeñito de ahí y este que está aquí a mi espalda, que eran instrumentos con los cuales estaban todas las noches observando las estrellas, cotejando los relojes del observatorio con el paso de las estrellas. No es que uno estuviera chequeando que las estrellas pasaran a la hora, uno cotejaba de que los relojes marcaran la hora que tenían que marcar cuando pasaban esas estrellas. Entonces uno iba corrigiendo los relojes y entonces el cañonazo de las 12 tan tradicional, el cañonero de las 12 llamaba como a las 11:30, 11:45 llamaba, para poner el reloj impecable para tirar el cañonazo, porque la República de Chile se regía por la hora que decía el Observatorio Astronómico. Hasta el día de hoy, que yo sepa, para todo el sistema judicial chileno, nosotros somos un consultor y nos mandan un oficio a qué hora se puso el sol en Castro el 21 de junio del 2016, porque hay un juicio donde están litigando y no saben a qué hora se puso ese día en ese lugar. Y aquí se hace el cálculo y se le dice, mire, ese día el sol se puso a tal hora, etcétera. Entonces el observatorio cumplió una función y también el observatorio, los distintos directores fueron desde Arica y Putre hasta el extremo austral haciendo mediciones astronómicas para declarar la latitud y la longitud de todos los lugares. Entonces se hizo un catastro astronómico, sobre todo en el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Esa es más o menos la historia de este lugar.